Bien, vamos a comenzar con el capítulo 2, ahí en Primera de Pedro. La semana pasada estuvimos hablando del contexto que estaba sucediendo en el tiempo en que Pedro estaba escribiendo esta carta. No era un contexto, como hablábamos, muy bueno, ¿verdad? De hecho, era tan horrible que ni siquiera en la película más violenta hemos podido ver cosa semejante. Había una persecución increíble para la iglesia cristiana en aquel momento. Entonces ya para que una persona se atreviera a confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador, era costarle la vida, y lo hablábamos la semana pasada, y costarle la vida de la manera más horrible que pudiéramos llegar a imaginarnos, pero no se lo imaginen. Pedro, ¿quién es Pedro, no? Porque la mayoría del Nuevo Testamento está escrito por Pablo. Pero ¿quién es Pedro aquí? Este personaje que está escribiendo esta epístola, esta carta. ¿Quién se imaginan ustedes que es? Ciertamente lo hemos escuchado mencionar. Uno de los apóstoles, uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12. Pedro, hermanos, al igual que tú y yo, era un miserable. Era lo peor de lo peor. Para empezar, no había logrado avanzar en la escuela judía para continuar con sus estudios acerca de la ley, ¿no? Acerca de la Torá. Entonces, simplemente él tenía que continuar con el oficio de su padre o con el oficio de la familia. Y llega Jesús y le habla y lo toma de ahí, lo saca de ese oficio y lo hace su discípulo para que en determinado momento él se convirtiera también como en un maestro para enseñar a otras personas. Y así fue Pedro, una persona muy recia, una persona muy testaruda, una persona con muchas faltas, como tú y como yo. Pero ¿sabes qué? Cuando en una persona que se ha arrepentido, el Espíritu Santo entra y transforma su vida, hermanos, no es la misma persona. No es la misma persona. Y a lo largo de las diferentes perspectivas del Evangelio, de la carta del libro de Hechos, podemos ver la transformación en la vida de Pedro, un antes y un después. En el antes era tremendo, era un hombre bárbaro. Y después, una vez que el Espíritu Santo viene a morar, hay un cambio que todo el mundo puede observar en Pedro. Claro que sigue teniendo ahí sus detallitos, Pedro, ¿verdad? Pero sin embargo, aunque somos llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu entra en nosotros, no hay manera en la que podamos seguir teniendo la vida que teníamos antes de Cristo Jesús, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Vamos a comenzar con el versículo 1. Estuvimos hablando en el capítulo 1 todo lo que nosotros somos o por qué estamos aquí. ¿Se acuerdan que les estaba comentando que no tienen la menor idea de cuánta sangre se ha necesitado para que ustedes tengan ahorita en sus manos esas Biblias? Estuvimos hablando de todo lo que ha transcurrido para que tú y yo estemos sentados en este lugar con libros bonitos, con letras bonitas. Bueno, la mía no tiene, ¿verdad? Pero algunos dice aquí la Santa Biblia, ¿no? O así que brilla y todo eso. No tenemos la menor idea de cuánta sangre se ha derramado de hombres y mujeres valientes, esforzados en el Señor, predicando el Evangelio, para que tú y yo ahorita estemos sentados aquí con nuestras Biblias en las manos. Entonces, Cristo Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Él lo dio todo, absolutamente todo por nosotros. Entonces, tenemos, hermanos, que por el amor de Dios crecer, madurar en el Espíritu, madurar en el conocimiento de quién es Cristo. No importa la edad que tengas, no tienes que llegar a una edad para decir, a partir de este momento voy a empezar a ser cristiano. Si en este momento no hay arrepentimiento en tu vida y hoy mueres, hoy tienes un destino permanente, el infierno, porque sin Cristo Jesús nadie va al Padre, nadie tiene vida eterna, nadie tiene salvación sin Cristo Jesús, no importa la edad que tengas. Versículo 1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hermanos, dice desechando pues. Nosotros ya hemos sido contaminados. Tú y yo, en un pasado pecábamos todos los días, era nuestro estilo de vida. Como hijos de Dios, en el pasado era nuestro estilo de vida de estar pecando. Ahora en Cristo Jesús, una vez que nos hemos arrepentido y el Espíritu Santo ha entrado en nuestros corazones,
si continuamos pecando. Sin embargo, no es nuestro estilo de vida. Y cuando pecamos, produce algo en nosotros diferente a lo que producía en el pasado. Antes, cuando pecábamos, no sentíamos en realidad nada. Sí, pues pequé, ¿no? O igual hay una culpilla porque alguien me regañó y pasado mañana se me quita. Pero ahora en Cristo Jesús, con el Espíritu de Dios morando en nosotros, no podemos vivir a gusto pecando. Es lo más triste, incómodo en nuestras vidas cuando pecamos. Estoy seguro que cuando les pasa, ni siquiera pueden dormir a gusto. Estoy seguro que hasta tienen el estómago revuelto y siempre están pensando en el Señor, ¿por qué hice esto? Ayúdame. Y van rápido a la cruz y hay arrepentimiento en sus vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es contristado dentro del creyente. Amén. Somos diferentes. Ahora, somos diferentes. Pero ¿sabes qué? Ya pecamos. En Cristo Jesús somos de Él y para Él. Y en el momento de su venida, en el momento de su revelación al mundo, vamos a ser transformados en gloria, como Él es. Ya, sin pecado, perfectos, santos. Pero en este momento, ¿qué crees? No lo somos. Estamos contaminados. Nuestra mente es una mente contaminada. Tengas la edad que tengas, porque si cuando yo iba ya desde el kinder se portaban mal los niños, en la primaria pues no se diga, todo fue empeorando, la secundaria, etcétera, etcétera, pues cuánto más de estas generaciones, ¿no? Nuevas. Todo es cada vez más terrible. Entonces ya hemos sido contaminados con esos pecados. Somos en este momento, estamos contaminados. Quitarlos de nosotros, arrancarlos de nuestra conducta es lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice el versículo 1? Desechando pues toda malicia. Desecha toda malicia, arráncala de ti, desprecia todo eso, porque está en tu vida, en tu ambiente, en donde te desenvuelvas, en cualquier lado donde vayas. No hay cristiano que viva en una comunidad de santos. Y me refiero a santos, no por Cristo Jesús, sino santos porque se porten súper bien, sean perfectos y no hagan ningún delito. No hay nadie que diga, yo vivo en una colonia donde todo el mundo se porta súper bien. Yo vivo en una colonia donde todos aman al Señor. Yo vivo en un lugar donde todos adoran a Dios todos los días y cantamos himnos, cánticos nuevos. Nadie, no estamos todavía en la eternidad. Somos ahora, como veíamos la semana pasada, de una simiente nueva. Nuestra ascendencia ha cambiado en Cristo Jesús. Que si nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, nada de eso importa ya. Nada de eso importa ya. Ni qué tipo de sangre tienes, ni de quién heredaste esto y aquello. Nada de eso importa ya. Lo que importa es que tu ascendencia ahora es celestial. Y es Cristo Jesús. Esa es tu ascendencia. Esa es tu familia. Eso eres ahora en Cristo Jesús, una vez que te has arrepentido. Es una condición, hermanos. Desechando, pues, por esto, porque son hijos ahora, por lo que son ustedes, por lo que Cristo Jesús ha hecho en ustedes en este tiempo. Por esto, pues, porque Cristo Jesús ha venido a morir por ustedes. Porque Cristo Jesús tomó lo que le correspondía a cada uno de los que estamos en esta habitación. Por esto pues, desechen, ¿qué? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y aquí detracciones se refiere a andar hablando mal de otras personas. Llámese también chismes. Por esto pues, por lo que Cristo Jesús ya hizo, desechen todo esto. Desechemos todo eso. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro comportamiento cuando nos juntemos con otras personas? Esto no es para este ejemplo, ¿ok? Ahorita todos estamos muy calladitos, muy guapitos, sentaditos, bien poniendo mucha atención y todo, ¿no? Pero cuando estemos más tarde a la hora de la comida, o cuando vayamos a salir con nuestros amigos, o cuando vayamos a salir con otras personas, ¿cómo nos vamos a comportar? Como si Cristo Jesús hubiera muerto por nosotros, desechando toda malicia,
todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda detracción. Es así como nos debemos comportar en Cristo Jesús, aun que no estemos reunidos con más cristianos, que más nos encantaría, ¿verdad? Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí, una traducción más correcta de este versículo no sería leche espiritual no adulterada, más bien sería como, bueno, sí es leche, ¿no? Es la leche que no ha sido contaminada, la cual es la palabra, la palabra pura. La leche no contaminada, que es la palabra. Esa sería una traducción un poco más fiel. Porque yo he leído este versículo antes, ¿no? Y esa leche espiritual, y yo, pues ¿cuál será esa leche espiritual? ¿No? ¿Dónde se consigue? ¿Con qué persona tengo que ir para que me dé de esa leche espiritual? Cuando dice leche espiritual es la palabra. Y no se refiere, hermanos, a que tengamos siempre una constante actitud de no crecer y de no madurar en el Evangelio. Ay, es que yo ya tengo como 15 años yendo a la iglesia y pues no, yo no sé muchas cosas. Porque la palabra dice que tengo que desear como niño la leche espiritual no adulterada. No se refiere a quédate como estás, no madures y siempre está tomando lechita y siempre está hablando de cosas superficiales y no profundices y no conozcas a Cristo Jesús cada vez más. No, al contrario, crece en Cristo Jesús, madura en el conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Pero jamás dejes de desear lo que da vida, lo que te nutre, lo que te hace crecer. La traducción más fiel del versículo 3 que dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y el versículo 2, perdón, de la última parte, cuando dice, para ella crezcáis para salvación. No dice para salvación, simplemente dice para que crezcas. Para que crezcas. Puedo tomarlo como un punto. La salvación no se pierde, ¿verdad? La salvación es imposible que se pierda, porque si la salvación se perdiera, ya lo hemos hablado antes, pero para que nos quede bien claro, si la salvación se perdiera, entonces la salvación sería un asunto de las obras. Si haces tal cosa, eres salvo. Si no haces tal cosa, no eres salvo. Si cumples estos requisitos, eres salvo. Si no cumples estos requisitos, no eres salvo. Y en la palabra nosotros podemos ver que el Dios que da la salvación es eso. Dios proporciona los medios para que las personas sean salvas. Unos sí son salvos y otros no. Y eso es motivo de mucho gozo, porque Dios es soberano y no le debe nada a ningún ser humano. Nada le debe a ningún ser humano. Y si Él hubiera tomado la decisión de no salvar absolutamente a ningún ser humano y eliminarnos a todos nosotros, eso, hermanos, hubiera sido una decisión muy buena y justa. Porque todos pecamos. Todos fuimos infieles. Somos infieles. Todos escupimos en la cara del Señor por desear siempre lo que era desagradable para Dios. Y Dios hubiera tomado una buena decisión. Pero ¿sabes qué? Su amor no lo podemos comprender. Y tal vez nunca vayamos a poder comprenderlo. Porque a pesar de eso, vino, se hizo hombre y murió por ti y por mí. Desea cada día de tu vida el alimento espiritual que es la palabra, sin contaminación. Cristo Jesús. Deséalo cada día de tu vida. Y vamos a hablar un poquito más de eso. De si deseas a Cristo Jesús. Otra condición en el versículo 3. Si es que hemos conocido, o sea, experimentado, probado que el Señor es bondadoso. Es imposible que podamos tener deseo, que podamos tener el anhelo de Cristo Jesús si no hemos experimentado de manera personal y viva que el Señor es bondadoso. Si yo no he experimentado que Dios me ama, si yo no he experimentado el sacrificio de Cristo en la cruz y lo que significa el cambio, el haber muerto en la cruz en lugar mío y recibido la ira de Dios, yo no puedo desear a Cristo Jesús cada vez más en mi vida. Por eso dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y lo vamos a repetir, examínate. Todos los días, examínate. Todos los días. ¿Deseas a Cristo Jesús? ¿Has experimentado que el Señor es bueno? Eso podemos saberlo fácil. Solamente con ver una película o escuchar una canción, ir un día a la iglesia.
podemos aprender que el Señor es bueno. Dios es bueno, hermanos. Amén, aleluya. Pero has experimentado que el Señor es bueno en tu vida. Has experimentado el abrazo de Dios en tu vida. Has experimentado ese milagro sobrenatural que es que te quite la carga de la condenación de tus pecados y que seas libre, verdaderamente libre en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermano, si lo has hecho porque ha sido obra del Señor. Y si no, hermano, entonces arrepiéntete y busca a Cristo Jesús. No podríamos desear las verdades celestiales, como les estaba comentando, si no hemos atravesado una experiencia viva de la bondad de Dios, el Señor Todopoderoso, perdonando y rescatando nuestras vidas de la suciedad y de la destrucción nuestra por nuestro propio pecado. En algún momento me tocó conocer a alguien que no creía en el infierno, porque no concebía en su cabeza que Dios fuera a castigar a las personas infieles. No lo concebía, ¿no? No sé cómo estaría su situación personal para creerlo, pero no podía concebir que Dios fuera a castigar a las personas infieles. ¿Cómo? Si Dios es amor, si Dios es bueno, ¿cómo Dios mandaría personas al infierno, no? Y comenzaba a inventar excusas acerca de si el infierno era literal o no. Obviamente le aterraba el infierno, por eso cuando a ti te aterra algo, mejor le inventas una excusa para escapar de esa realidad. Pero hermanos, porque el Señor es bueno, el Señor va a emitir su santo juicio sobre todos los pecadores que lo negaron. Porque el Señor es bueno, y lo hemos hablado antes, que Dios sea bueno es la mejor noticia para el que se arrepiente, para el que se salva. Pero es la peor noticia para la persona que no va a Cristo Jesús y que no se arrepiente. Vamos a continuar. Versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesucristo es la roca que sostiene todo lo que nosotros ahora somos en Él. Y más adelante vamos a ver cómo es Jesucristo también. Para esto me gustaría que nuestro hermano Javier nos explicara un concepto que vamos a ver en los siguientes versículos acerca de Cristo Jesús, ¿ok? El hermano me pidió que explicara lo que viene siendo la piedra angular. La piedra angular es una piedra que se coloca por lo general en la esquina de una construcción y es la que le da dirección a toda la construcción. Es una piedra que une dos muros, está en una esquina, entonces se ponía la piedra angular y la construcción era construida a base de esa piedra hacia todo alrededor y la utilizaban como punto base, se puede decir. Y pues ya. Ok, gracias. Bueno, se lo pedí a Jai porque él es un próximo arquitecto, entonces mejor que lo explique él a que lo explique yo. Jesucristo es la roca que sostiene lo que nosotros somos ahorita. Lo vamos a ver en los siguientes versículos. Él murió por los pecados de todos y día tras día muchos desprecian su sacrificio. Y la palabra muchos, hermanos, engloba a muchísimas personas. Se les ofrece un preciado tesoro de manera gratuita y aún así deciden quemarlo o arrojarlo por el inodoro. Desechado. ¿Has desechado algo alguna vez en tu vida? ¿Has desechado alguna vez algún regalo de una persona? Yo sí. Recuerdo que una vez me obsequiaron algo, una persona que no era muy de mi agrado. Yo pude notar cierta emoción en la persona al darme el obsequio. Y no hice más que, pues muchas gracias, no fui ni descortés, ni grosero, ni nada. Cuando la persona se fue, arrumbé el regalo ahí como, ¿y esto qué? Si esa persona se hubiera enterado, le hubiera dolido, ¿verdad? Pero pues es un regalo, o sea, aquí, ¿no? Pasan los días y no le gustó.
Pero si ese regalo es Cristo Jesús, no sé tú, pero yo deseché ese regalo años, lo deseché. Constantemente me hablaban de él y lo veía y solamente para la gloria del Señor yo estoy aquí, por su misericordia y por su gracia. Porque ¿sabes qué? Qué estúpido fui. Si yo hubiera muerto en aquellos años, no sé qué hubiera sido mi, bueno, sí sé qué hubiera sido mi. Esperar lo más horrible que el universo está por presenciar. Y lo iba a recibir yo, porque lo desprecié, como estamos leyendo en este versículo, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Ustedes confirmen, ¿es Cristo desechado, hermanos? Sí, todos los días, por millones y millones de personas. Todos los días. Mas para Dios, escogida y preciosa. Hermanos, qué precioso es nuestro Salvador. Él es quien el Padre envió a morir y sufrir la ira terrible de Dios para que nosotros no la padeciéramos. Desechado por el mundo, pero en Dios escogido según su voluntad para el perdón de pecados. Eso es lo que las personas están desechando. Aguas, hermano, hermana, con estar desechando a Cristo Jesús. Tú puedes llevar tu vida. Tú puedes hacer tus actividades en tu diario vivir, cumplir con tus responsabilidades, hacer esto y hacer aquello. Pero si eres un hijo, una hija de Dios, no deberías desechar con tu actitud a Cristo Jesús. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y nos llama a nosotros piedras vivas también. Porque Jesucristo es la piedra angular. La construcción parte en base a Él. En Cristo Jesús, en base a Cristo Jesús, es hecha el resto de la construcción. Y nosotros somos piedras vivas, construidos según Cristo Jesús. Hay un cochinero en el mundo, en todas las iglesias, o en la mayoría. O en todas, no sé. Donde millones proclaman ser hijos de Dios, ser hijas de Dios. Pero ¿sabes qué? Muchos no son piedras vivas, sino piedras muertas, que en lugar de edificar la construcción, estorban y producen que muchos otros se pierdan, que sean contaminados y que mueran en sus delitos y pecados. Son un estorbo para la vida de otras personas. Tú y yo sabemos que nadie va a poder decir al Padre en el día del juicio: Señor, yo tengo esta y esta y esta y esta excusa. Es que esta persona no me predicó bien. Es que esta persona se comportaba de esta manera. Es que esta persona nunca me predicó de Cristo Jesús. Es que esta persona me hizo esto. Es que esta persona me hizo aquello. Es que esta persona nunca me pidió perdón. No vamos a poder presentar excusas en el juicio. Solamente Cristo Jesús. Solamente Él es nuestro abogado. Solamente Él es la paga de nuestra condena. Solamente es nuestra libertad. Él. No olvidemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, a nosotros que lo hemos recibido. Esto, hermanos, es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo te gusta que esté tu casa? ¿Ordenada? ¿Limpia?
que las cosas estén en su lugar. Tener ahí comida en el refri, una salita donde puedas sentarte a descansar, tu cama donde puedas sentarte a dormir, tu mesa donde puedas sentarte a comer con tu familia, con las personas que invites. ¿Qué pasa si un día entras a tu casa, no? Vas llegando del trabajo y entras a tu casa. La mesa está volteada, los sillones están rotos, todos los platos están en el piso, el refrigerador está abierto, la comida está regada por todo el suelo, hay manchas en las paredes, hay manchas en el techo, todos tus aparatos están quebrados, los libros están rotos, las páginas están regadas por toda la sala. ¿Qué vas a hacer cuando entres a tu casa? Te robaron el televisor, te robaron tus cosas, tu dinero, tu cartera, entras y ya nada está como estaba. Vas a dar un grito, te vas a poner a llorar, te vas a desesperar, vas a pensar quién lo hizo, te vas a frustrar, te vas a poner muy triste, te vas a sentir muy enojado. Y el Espíritu Santo que mora en tu vida, que te hace arrepentido, ¿qué pasa si entra y encuentra un cochinero? ¿Cómo podríamos usurpar esa casa donde habita el ser más hermoso, el ser más amoroso del universo, para introducir en ella las pestilencias depravadas del pecado, la peor de las suciedades? ¿Cómo puedes usurpar una casa que no te pertenece introduciéndole cochinadas, cuando adentro habita el ser más hermoso del universo? ¿Cómo? Sin embargo, muchos tropiezan creyéndose justos, construyen obras que al soplar el viento son destruidas. Somos edificados, hermanos. Lo dice el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Nosotros somos edificados. Es Dios quien nos hace creer en Él mismo, de manera que Dios nos proporciona no solo el camino a la salvación, sino las herramientas y las fuerzas para caminar ese camino, el cual es Cristo Jesús. Eso también debe producir mucho gozo en nosotros. Y es lo mismo que hemos estado hablando semana tras semana. Es el trabajo de Dios en nuestra vida. Dios es el que produce ese hombre, esa mujer, ese esposo, esa esposa, ese hijo, esa hija, ese hermano, esa hermana, ese empleado, ese jefe. Dios lo produce en nosotros porque es un trabajo de Dios. Nosotros no metemos la mano nunca, jamás, para nada. Porque si lo hiciéramos, nada más le estaríamos regando. Estaríamos nada más ahí contaminando el trabajo del Señor. Es el trabajo de Dios en nosotros. Es quien nos hace crecer en Él mismo, Dios. De manera que Dios nos proporciona todas las herramientas, todos los medios para que tú y yo nos convirtamos a la manera de Cristo Jesús. Ya no necesitamos la intervención del hombre para establecer una relación con Dios. Tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote, hermanos? Es Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote, el más alto, eterno, el cual es Jesucristo, y nosotros como sacerdotes para Dios nos ofrecemos nosotros mismos como sacrificios vivos, agradables para el Señor. ¿Cómo nos ofrecemos como sacrificios? Definitivamente no golpeándonos, o no arrodillándonos, ¿no? Y no me voy a levantar hasta que me sangren las rodillas. ¿Cómo nos ofrecemos como sacrificios vivos al Señor? Ustedes entienden el concepto de sacrificio del Antiguo Testamento. Como hijos de Dios debemos conocer nuestra identidad. Muchos creen que el Antiguo Testamento no sirve para nada, ¿no? Y profundizan exclusivamente en el Nuevo Testamento. Al contrario, la mayoría de nuestra identidad, la mayoría de nuestra identidad se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿En quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Por qué el sacrificio? Bueno, el sacrificio, ¿qué se sacrificaba antes para expiación de los pecados del pueblo? Los animales. Tenían que ser asesinados para que el pueblo no muriera por sus pecados diarios, todos los días, ríos de sangre.
por tantos sacrificios que había todos los días. ¿Cómo somos nosotros sacrificios vivos? No vayas a ir a tu casa y te claves un cuchillo. ¿Cómo somos sacrificios vivos? Matando la carne. En sentido figurado, ¿verdad? ¿Cómo matas la carne? Tú que estás vivo, tú que estás viva. ¿Cómo matas la carne? ¿Cómo te ofreces como sacrificio vivo? Cuando tú dependes más de las Escrituras, cuando no puedes vivir un solo día sin venir a las Escrituras, sin venir a Cristo Jesús, eres un sacrificio vivo. Venir a las Escrituras, hermano, hermana, significa renunciar a tu carne, significa renunciar a tus deseos, significa renunciar a tus sueños carnales. Porque no vas a encontrar en la Biblia, no, es que te vas a convertir, Germán, en un gran abogado y vas a tener una gran casa y vas a tener un gran carro y vas a salir de viaje todo el año y vas a tener negocios y vas a tener esto y aquello. ¿Qué encuentras cuando vienes a la Biblia? Arrepiéntete, Germán, eres de lo peor. El Señor es santo, el Señor te perdona, el Señor te santifica, el Señor te guarda y te hace permanecer en Él hasta el fin. El Señor te hace como Cristo Jesús. Ama a tus hermanos, vive en el amor, conoce más a Cristo. Eso es lo que te enseña la palabra. En la medida, y lo he dicho antes, en la que tú dependes de la palabra, tú te ofreces como un sacrificio vivo, porque estás renunciando a la carne, estás matando la carne. Solamente somos un sacrificio agradable a Dios cuando es por medio de Cristo Jesús. Al final del versículo dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús. Entonces, si una persona dice, no, si yo sí quiero ser un sacrificio vivo y agradable para Dios. Y la persona, no, yo quiero ser un sacrificio vivo para Dios. Y la persona dice, me voy a poner de meta a leer 30 minutos diarios la Biblia. Un capítulo, 2 capítulos. Primer capítulo, listo. Señor, qué bien me siento, ¿no? Y luego se va esa persona de ahí. Obviamente se olvida de lo que acaba de leer. Va, peca, miente, roba, extorsiona, envidia, chismea, fornica, adultera, odia, asesina. Y luego regresa al día siguiente. Listo, 30 minutos diarios. Sí, gracias, Señor, qué bien me siento. Y va y miente, roba, peca. Y peca, y peca, y peca. Ese no es un sacrificio agradable para el Señor. No es nada eso. Para Dios es un trapo de inmundicia. Eso no sirve para nada. Eso no salva. Eso no produce vida. En ello no hay evidencia de que haya arrepentimiento en la vida de esa persona. Así que solamente somos un sacrificio agradable a Dios por medio de Cristo Jesús. Quiere decir que no importa si intento vivir de manera piadosa, si no tengo fe, si yo no tengo confianza en Cristo Jesús como el Dios de mi salvación, no puedo ser de ningún agrado y provecho para Dios. Yo no sirvo para la congregación. Todo lo contrario, solamente voy a estar contaminando, ensuciando, haciendo que otros tropiecen, siendo de estorbo para el crecimiento de los que son de Él. Porque solamente somos agradables para Dios cuando estamos en Cristo Jesús. No importa la edad que tengas. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. Dice, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será, ¿qué, hermanos? Avergonzado. ¿Alguna vez has sentido vergüenza por algo? ¿Por algún evento en tu vida? Yo sí, un montón de veces. Un montón de veces. Desde que puedo recordar, mi mamá me obligaba a estar en los eventos de declamación, ¿no? De poesía y de oratoria y todo eso. Y siempre me llegó a pasar
en algún concurso, en algún otro, que se me olvidaba alguna parte, ¿no? O en la escuela, cuando sabían que sabía tocar la guitarra y cantaba medio entonadito, me decían, pásale a cantar. O que, no sé, cualquier cosa, y pasaba al frente y se me olvidaba algo. Ahí están todas las personas viendo, me sentía tan avergonzado. Sentía todos los ojos encima de mí. Yo quería salir corriendo de ahí, en serio, salir corriendo, comenzaba a sudar, aunque no estaba haciendo nada. Me daban ganas de hacer pipí, me daban ganas de hacer otras cosas, y de repente sentía náuseas, me sentía tan mal. Pero sabía que si salía corriendo, al final iba a ser mucho más vergonzoso que quedarme ahí a terminar lo que estaba haciendo. ¿Han sentido vergüenza? Eso es de parte mía, pero se puede sentir vergüenza en muchas otras cosas. ¿Han sentido vergüenza en algo? Se siente bien mal, ¿verdad? Se siente... es una sensación muy fea sentirse avergonzado. No sabes dónde esconderte, no hayas en qué cueva ocultarte. Jesús como piedra angular. No somos construidos en cuentos de magia o cosas absurdas. No venimos aquí a la iglesia a hablar cosas místicas, que la resurrección, que la vida eterna, que una vida nueva, que seres humanos transformados en nuestra manera de pensar. Es una realidad. De hecho, Cristo es tan real que aquel que se arrepiente y conoce a Jesús cambia su vida, su manera de tomar decisiones y sus comportamientos, y todos los demás pueden verlo. Cristo es tan real que una vez que tú lo conoces, te transforma para siempre. Una vez que tú lo conoces, no puedes evitar mostrarlo a las demás personas. Cristo es tan real que cambia a pecadores que desean siempre el mal. Para buscar a Dios, para buscar servirle, para buscar agradarlo. Y los transforma tanto que comienzan a caminar en amor para sus hermanos. Los transforma tanto que les importa la eternidad de sus hermanos y predican el Evangelio aunque les cueste la vida. Eso es lo que hace Dios en la vida de una persona que lo conoce. Tú vas a la casa de un cristiano, de un hijo de Dios, de una hija de Dios, y tú puedes ver que Cristo está en esa casa. Cuando el testimonio de la esposa, del esposo, de los hijos, de las hijas, de los hermanos, concuerda. Y es tangible, es real lo que Cristo hace en la vida nuestra. No serán avergonzados jamás aquellos que despreciaron su vida en este mundo, su cultura humana y sus enseñanzas de hombres. No serán avergonzados nunca los que dijeron, a mí me importa más Cristo Jesús que lo que yo mismo deseo para mí, para mi vida. En aquel día serán levantados en gloria y tomados para la eternidad con el Señor. Todos aquellos que desecharon sus vidas aquí en la tierra. No habrá nada de qué avergonzarse, porque el Señor culminará todas sus promesas en aquellos santos fieles que dedicaron sus vidas a la obra de Dios. En aquel día el Señor terminará su obra en nosotros y seremos como Él y le veremos tal como Él es. Seremos como Él, cara a cara le veremos. No vamos a ser avergonzados. ¿Quiénes? Aquellos que desprecian su vida aquí en la tierra. Sinónimo de despreciar tu vida aquí en la tierra. Aquellos que no buscan primero el dinero, primero lo material, primero las personas, círculos sociales, aplausos, todas esas cosas que el mundo nos ofrece. Aquellos que desechan toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda clase de detracción. En cambio,
Huirán avergonzados los que endurecieron su corazón y se negaron a humillarse delante de Dios. Aquellos que desde las profundidades de su alma decían, no hay Dios, y si lo hay, no creo que me haga nada. La semana pasada les estaba enviando un mensajito por WhatsApp para recordarles que los que se salvan son muy pocos, porque nos vemos nada más los domingos, así que no está de más recordarlos en tu semana. Los que se salvan son muy pocos. Muy pocos. No todos en esta habitación van a ser salvos. Y no somos muchos, somos poquitos. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque no todos quieren lo que Dios ofrece. Por un corazón perverso y depravado. Si fuéramos 100, sería el mismo caso, solamente sumando los números. Si fuéramos 1000, sería el mismo caso. Esa es una realidad. Y eso, hermanos, debería preocuparnos. No a ti, hijo, hija de Dios, que tu confianza está segura en Cristo Jesús, no. No porque no vayas a ser salvo, no. Preocuparnos por predicar el Evangelio, por testificar con tu vida lo que Dios está haciendo a través de ti, para que otras personas se salven, para que otras personas vengan al arrepentimiento. No preocuparnos por, híjole, ¿seré yo uno de esos? Si estás pensando así, necesitas arrepentirte. Necesitas conocer a Cristo Jesús. Pero para ti, mujer, hombre, que estás seguro de quién es tu Salvador, debería preocuparte para predicar el Evangelio y para vivir a Cristo Jesús de manera que lo puedan ver en ti. Porque repito, si no lo ven en ti, en nadie más van a verlo. Si tú vas a la escuela y tus compañeros no ven en ti a Cristo Jesús, en nadie más van a ver a Cristo Jesús. Si tú vas a un trabajo, a un negocio y no ven en ti a Cristo Jesús, en nadie más van a ver a Cristo Jesús. Si tú estás en tu casa, con tus papás, con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos, y no ven en ti a Cristo Jesús, en nadie más van a ver a Cristo Jesús. Versículos 7 al 8. Para vosotros pues, los que creéis en Él, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Los edificadores que debían edificar según esa piedra angular, debían guiarse según la piedra angular para elaborar la construcción. Debía ser Cristo Jesús la base de la construcción. Sin embargo, la desecharon y construyeron como se les dio la gana. Dijeron, yo le pongo esto aquí, yo creo que esto va mejor acá, y esto acá, y esto por acá. No, esto mejor hay que quitarlo, mejor hay que poner esto así, como se les dio la gana. No seamos, hermanos, malos edificadores, que construyen creyendo saber lo que hacen mientras desechan esa piedra del ángulo. Seguro se vendrá abajo siempre lo que construyamos, si así fuese. En mi vida, yo construía fuera de los parámetros de esa piedra angular. Y me esforzaba mucho, y construía. Y yo quería que todo me saliera bien. Y llegaba un vientecito así, una brisita, y todo se venía para abajo. Y luego yo me iba a mi cama a llorar, frustrado, a exigirle al Señor respuestas. ¿Por qué está pasando esto con mi vida? ¿Por qué las cosas nunca me salen bien? ¿Por qué todo me sale tan mal? Porque solamente llegaba un vientecito, no era una situación dura y adversa. Y toda la construcción se venía abajo.
porque yo era un edificador que desechaba la piedra angular y construía como yo creía que me convenía. Hermanos, 3 preguntas para ti, que no me contestes, para que nos escuchen el video. ¿Jesús es precioso para ti? Te voy a dar tiempo de que lo contestes en tu mente. ¿Jesús es precioso para ti? Vamos a definir la palabra precioso. ¿Qué creen que es precioso? ¿Qué significa la palabra precioso? ¿Ustedes tienen algo en sus vidas o alguien en sus vidas que consideran precioso? Yo creo que todos, o la mayoría. No queremos que esa persona o propiedad o cosa se nos pierda, ¿no? O perder, extraviar, o que pase algo con ello, que se dañe, o que alguien más lo tome. Lo atesoramos, ¿no? Y deseamos incluso siempre traerlo con nosotros. Siempre queremos estar cerca de eso. No tiene valor. Si alguien se acerca y quiere comprárnoslo, no te lo vendo ni por 100 millones de pesos, no tiene precio, es invaluable. Jesús es precioso para tu vida, es precioso para ti. Segunda pregunta, ¿te encanta estar hablando de Jesús o de repente te harta? ¿Te encanta siempre, a donde quiera que vas, estar hablando de Dios? Estar hablando de quién es Él, de su persona, de cómo ha cambiado tu vida, de cómo has visto que cambia la vida de las demás personas, de lo que puedes hacer en Él dentro de la congregación para demostrar el amor de Dios a los demás. Estar siempre edificando a los hermanos según las Escrituras, hablando de las maravillas de su amor, de las excelencias de su amor, de su verdad, de la libertad en la que Él mismo nos hace vivir. O de repente te hartas, así como, ya mucho Jesús, ¿no? Ya fue mucho Dios. Hoy no hay que hablar de Dios. Hoy hay que hacer otras cosas mejor. Obviamente comprendo, ¿verdad? Que a veces estás ocupado, a veces necesitas hacer otras cosas, tienes otras actividades. Y no es que como que todo el día estés con tu boca, no, Jesús, 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 y estás en el trabajo, no, Jesús, 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 no manches, ya estaría medio raro eso. Pero me refiero a lo que hay en el corazón, el deseo de tu corazón. ¿Te encanta estar hablando de Jesús? ¿Te fascina? Estás sentado en un café y de repente alguien dice el nombre de Jesús y te prendes y, sí, a ver, ¿qué pasó? Y Jesús esto y Jesús aquello, mira lo que dice la palabra y esto y esto y esto y esto. Y te emocionas y entras y profundizas y no quieres que la plática se termine. Tercera pregunta, que es parecida a la primera. ¿Jesús es lo más valioso en tu vida? Antes que cualquier persona, antes que cualquier clase de posesión. Jesús es lo más valioso en tu vida, lo más alto, eso que no tiene un precio, que no cambiarías por nada, ni por nadie. Jesús es lo más valioso en tu vida. Son segundos para que te lo contestes. Examínate, porque la palabra dice que los que creen, para Él, para esa persona que cree, Él es precioso. Lo acabamos de leer. Vamos a refrescarlo rápido. Para vosotros, dice, en un español más moderno, para ustedes, los que sí creen, Él es precioso. Él es precioso. Vamos a retornar a la primera pregunta. ¿Jesús es precioso para ti? ¿Sí o no? Si Jesús no es precioso para tu vida, no encuadras dentro de estas personas que se dicen creyentes, porque no le conoces, porque no tienes idea de quién es Él, ni lo que significa el sacrificio, ni lo que costó la sangre del justo, del verdadero inocente.
Y necesitas arrepentirte. Necesitas conocer quién es Cristo Jesús. Y más importante, necesitas ser conocido por Cristo Jesús. Cierto. No te engañes. Si Jesús no es precioso para tu vida, corre a Él. Corre a Él. Búscalo. Clama por Cristo Jesús. No sea que mueras creyendo pertenecer a Dios, esperando la vida eterna y despiertes en condenación, juicio y sufrimiento eterno. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo Jesús. No lo niegues en el mundo y Él jamás te negará con el Padre. Él jamás te va a negar con el Padre que está en los cielos. Si con tu vida tú nunca lo niegas, enfrente de quien estés. Si tú no lo niegas, Él jamás te va a negar. Jamás te va a negar. No sé cómo decirlo de otra manera. No hay nada más precioso, hermoso e invaluable que Cristo Jesús en la vida de los hijos de Dios. No hay nada más hermoso. Y escuchen, seguimos siendo humanos y nos emocionan las cosas. ¿A qué me refiero? No sé, un ejemplo muy burdo, ¿no? Si ahorita llega alguien y te regala un carro, ¿no? Llega con unas llaves o te regala una casa o te regala una bolsa de papitas o lo que sea, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Te produce felicidades, gozo porque la persona está compartiendo contigo algo, ¿no? Muchísimas gracias y todo. Eso no está mal para nada, por supuesto que no. ¿Qué es lo que está mal en este ejemplo? Cuando tú buscas esa sensación, exclusivamente esa sensación de satisfacción en lo que el mundo te puede ofrecer. Ahí Jesús no es precioso para la vida de esa persona. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10 también. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, no nos llamaron al azar, no fuimos llamados porque fue un accidente, porque te tocó, ¿no? La bola blanca o la bola negra. No es porque, pues ya te tocó a ti ser llamado, ser escogido. Fuimos conscientemente seleccionados en la mente de Dios desde hace mucho tiempo. Si la salvación ha llegado a tu vida, no es una coincidencia, no es buena suerte. Si la salvación ha llegado a tu vida, ese momento estaba planeado en la mente de Dios desde mucho antes, no sabes qué tanto tiempo antes. Muchísimo tiempo antes, Dios ya estaba viéndote redimido, redimida. Somos hechos en Cristo, ¿qué? Real sacerdocio. Tenemos en nuestra sangre la realeza del universo. Nuestro ser ya es descendencia de algo diferente a lo que era antes. De quién provenimos es diferente a lo que éramos antes. Mis papás están aquí presentes. A través de ellos es que Dios me formó y Dios me dio vida y crecí y fui criado por ellos. Pero la carne produce carne. La carne produce muerte. Entonces, lo único que ellos pudieron aportar a mi vida, en el sentido material, fue mi sustancia.
Y yo estoy corrompido naturalmente. Pero el Espíritu, lo que es del Espíritu, produce Espíritu. Y el Espíritu produce vida. Así que ya no es que yo sea hijo de él y de ella. Lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Que yo soy hijo de alguien más grande. Al igual que para cada uno de ustedes que están aquí, si ha habido arrepentimiento en sus vidas. Dios mismo viviendo en nosotros, haciéndonos agradables a Dios, no por nuestras propias obras, sino por lo que Él hace en nosotros. Somos real sacerdocio. Y todos los días somos un sacrificio vivo para Dios. Ya no necesitamos ir con otra persona. ¿Con quién? Con un sacerdote. Ya no necesitamos, si ustedes creen que llegan a necesitar venir conmigo para sentirse bien, para sentirse perdonados, para sentirse, para no sentirse más bien condenados. Bueno, primero yo los voy a exhortar, ¿no? Y les voy a enseñar que eso está mal. Ya no dependemos de una persona para estar bien con Dios. De otro ser humano, ya no dependemos de otra persona para estar bien con Dios. Para estar bien con Dios yo no tengo que ir con mi esposa a que ella me diga cosas bonitas o que me haga sentir bien o menos mal. Para estar bien con Dios, simplemente Cristo Jesús tiene que revelarme la cruz. Tengo que ser conocido de Él. Tengo que vivir la gracia del Señor. Y ya, ningún otro intermediario, nunca jamás. Somos pueblo de Dios. Hermanos, que nos quede bien claro esto. Somos pueblo de Dios. Ya no somos más paganos, ya no somos más gentiles. Somos pueblo de Dios. Tú, mujer y hombre que te has arrepentido, somos Israel. Hemos sido injertados y ya no somos lo que éramos. Ya no somos paganos y ya no somos gentiles. Tú y yo que nos hemos arrepentido somos Israel, pueblo escogido de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios, nacidos para ser su pueblo, apartado de la rebeldía y de la desobediencia, ¿ok? Acuérdense, aquí no es venir a escuchar palabras bonitas y que yo ya tengo que, listo, yo ya las tengo todas libres y puedo hacer lo que se me dé la gana. No, si soy pueblo escogido de Dios, mi naturaleza cambia por el Espíritu de Dios que ahora mora en mí. Entonces mi conducta cambia. Y mi manera de tomar decisiones cambia, y mi lenguaje cambia, y mis pensamientos cambian, mis deseos cambian, por lo que Él hace en mí. Dios, hermanos, nos adquirió. Pueblo adquirido por Dios. Él compró nuestra vida y pagó el precio por nosotros, nos adquirió como posesión suya para siempre. Nadie nos aventó a Dios así como, órale Dios, ahí te van estos. Fuimos adquiridos por Dios. Él se extendió a nosotros y nos tomó. Él hizo el trabajo y nos escogió. Él nos compró. Que te quede bien claro. A lo largo de tu vida va a haber muchas personas que te van a hacer sentir mal, que te van a ofender y que van a querer humillarte, tanto emocional como físicamente. Y te van a decir tal por cual, hipócrita, tú no eres esto, tú no eres aquello. Obviamente si lo estás reflejando, ¿verdad? Porque si estás reflejando todo lo contrario, pues bien merecido. Pero cuando estás viviendo en santidad, eres de Dios, escogido, escogida por Dios, pertenencia del Señor Todopoderoso, linaje real, sacerdocio. No queda nada más que vivir para compartir estas maravillosas noticias con los demás.
Estamos a la espera, hermanos, simplemente de que Cristo vuelva y seamos hechos a su imagen, gráficamente como Él es, para poder estar con Él para siempre. Estamos a la espera, porque ahora hemos nacido de nuevo. No nos queda nada más que compartir con todas las demás personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quién Él es, la hermosura de su persona, de su carácter, lo temible de su presencia. No queda otra cosa que hacer. Hermanos, ahora somos de Dios. Antes estábamos lejos, antes éramos unas personas por ahí sin manera de poder ser limpiados, salvados, perdonados de nuestros pecados, olvidados por Dios. así al menos me sentía yo. Ahora estamos muy cerca, muy cerca. De hecho, estamos tan cerca, estamos en Él. Estamos en Él. Compórtate como un ciudadano del cielo mientras estás en esta tierra infértil. Sé que la verdad está canijo, está bien feo y cada vez se va a poner más feo. Ay, hermano, no seas pesimista. Este mundo lo gobierna Satanás. Compórtate, si dices ser un hijo de Dios o una hija de Dios, como un ciudadano del cielo, aquí en la tierra. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí el capítulo. Lo vamos a continuar la siguiente semana. Así que espero en el Señor que los que ya lo hacen, gloria a Dios, y los que no importa la edad que tengas, conozcas a Cristo Jesús y tengas la primera semana de tu vida verdaderamente libre, verdaderamente perdonado, verdaderamente perdonada, redimido y redimida por la sangre del justo. Es mi deseo para tu vida y para ti que ya le conoces y que ya eres conocido por Él. Que crezcas más, que lo conozcas más, que seas más hecha a la imagen de Cristo Jesús. Como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, hija, hermano o hermana, o en cualquier ámbito en el que te desarrolles. Y que el Señor sea glorificado en cada uno de ustedes, en el nombre de Cristo Jesús, en sus conductas, en sus comportamientos, en lo que hablan, en sus miradas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque somos santificados por tu Espíritu Santo y nosotros no hacemos nada, literalmente tú nos conviertes en esos seres humanos que van a predicar tu palabra, a despreciar la vida carnal, la vida terrenal, lo que el mundo ofrece a cambio de tu persona, a cambio de lo que tú nos has ofrecido, que no es poco. Cristo Jesús, el Hijo, Dios Hijo, en la carne, para salvación de cada uno de nosotros. Te ruego, Padre Santo, por mis hermanos y hermanas, por convicciones cada vez más fuertes y firmes en tu palabra, porque cada vez valga más lo que tú dices que lo que el mundo dice, porque cada vez podamos estar más firmes, aunque este mundo esté de cabeza, y aún así tener contentamiento contigo, porque eres suficiente. Que esa sea una realidad en esta semana de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.